En la clase pasada vimos inyección de dependencias y les mencionaba en esa clase que una alternativa al diseño, a la inyección de dependencias es el patrón de diseño Factory. Algunos de ustedes me enviaron correos para preguntarme acerca de qué es eso de un Factory. Entonces, lo que les voy a explicar en este video es brevemente ese patrón de diseño y ver cómo podría ser una alternativa a inyección de dependencias, aunque como veremos al final no es no es como una opción tan viable por la cantidad de código que uno tiene que hacer. Vamos entonces para ilustrar esto. Recuerden que en la clase pasada yo utilicé esta clase de ejemplo que dice estadística servicio imp, que es la implementación de esta interfaz, estadística servicio. Y pues en esta clase teníamos una dependencia. Esta clase depende de la clase, depende de cualquier clase que implemente la interfaz regresión. Entonces, pues teníamos dos implementaciones que hacen uso de esa interfaz. Entonces una era esta clase que es regresión imp, y ahorita acabo de agregar esta otra clase que dice regresión imp2. Entonces tenemos en este momento pues dos implementaciones diferentes para esta misma interfaz regresión. Y pues una de las cosas que quisiéramos es pues que esta propiedad es asignarle su respectiva implementación. Por lo que les comentaba la clase pasada, pues no es muy buena idea poner aquí directamente el new y que creamos una instancia específica de la implementación que queremos. Como les comentaba la vez pasada, es por ello que por las cuestiones de que se produce el acoplamiento, pues preferimos usar algún mecanismo como inyección de dependencias o alternativamente este otro que se conoce como el patrón de diseño Factory. Este patrón de diseño, la idea en realidad es muy simple. La idea es que, por ejemplo, en este caso que tenemos dos implementaciones diferentes de regresión, la idea es que concentremos la creación de esas implementaciones en otra clase que se va a llamar regresión fábrica. Ahorita lo voy a crear. Pero la idea es que esa clase pues va a contener las implementaciones posibles de regresión. Y entonces vamos a obtener la regresión que queremos a través de un método. Entonces voy a hacer la clase que va a representar la fábrica. Eso lo voy a poner aquí en el paquete de Spring, mx.uacm.curso.spring. Entonces ahí le voy a dar pues clic derecho y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar regresión fábrica. Entonces es una clase muy simple, como pueden ver, y lo único que voy a hacer aquí es definir unos métodos. Uno que se va a llamar public, me va a regresar algo del tipo regresión. Recuerden que regresión es una implementación, no es una clase. Perdón, es una interfase, no una clase. Y pues aquí le voy a poner un método que diga obtain regresión. Entonces va a ser un método que lo que va a hacer es nos va a regresar una de las implementaciones que queremos. Entonces en este caso sería, pues podemos utilizar regresión imp, que sería la implementación 1. Regresamos implementación 1. Y este método podemos hacerlo, hay muchas maneras de implementar el patrón de diseño fábrica. Yo en este momento voy a usar como el mecanismo más simple de todos, y la idea es entonces que este método, que se llama obtain regresión, pues yo quisiera que fuera accesible simplemente invocando el nombre de la clase. Entonces para ello recuerden que en Java pues tenemos esta opción de poner el keyword static. Entonces de esta manera lo que ocurre es que este método de obtain regresión se va a asociar a la clase regresión fábrica. Entonces yo ya no necesito crear una instancia de regresión fábrica para que pueda utilizar este método, sino que directamente usando esta clase, el nombre de la clase, puedo acceder a este método. Y eso es porque está pegado a la clase en sí, no a la instancia. Entonces básicamente eso significa que si yo me voy a la clase de estadística servicio, y aquí donde tengo esta variable regresión, pues yo puedo decirle que quiero que esta variable se llene de
lo que me regrese regresión fábrica. Regresión fábrica es un método obtén regresión, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues estoy utilizando el método obtén regresión que está pegado a la clase de regresión fábrica, y para ello usamos el keyword static. Y pues eso lo que va a hacer es que nos va a regresar la implementación, una de las implementaciones de regresión, y eso lo voy a tener aquí. Entonces esto básicamente sería como un ejemplo muy simple, muy simplificado, de cómo usar el patrón de diseño fábrica para pues dar la implementación que necesita a esta dependencia, a esta clase. A esta clase de estadística servicio pues le estamos dando su implementación respectiva a su dependencia de regresión. Entonces aquí pues voy a poner eso como un comentario. Podemos usar una fábrica para asignar la implementación. ¿Ok? Y pues si se fijan esto pues sí genera un acoplamiento con la clase regresión fábrica. ¿Ok? Pero la idea del patrón de diseño fábrica es que estamos concentrando la implementación de regresión en la clase fábrica. Entonces, regresando a lo que les comentaba en la clase pasada y a este ejemplo hipotético de que si tuviéramos muchas clases en las que estamos haciendo uso de la implementación, bueno, de alguna de las implementaciones de regresión, pues lo que haríamos es que en todas esas líneas pondríamos esto de regresión fábrica obtén regresión. Y ahí lo que ocurriría es que gracias a que estamos utilizando esta fábrica, si en un momento dado nosotros queremos cambiar la implementación, el código en donde tenemos que cambiar es más bien en este método, en este solo método de obtén regresión, y en el resto de los en el resto del código en el que esté usando pues esta fábrica, pues no vamos a tener que cambiar nada, porque todo lo que tenemos que hacer para cambiar la implementación es del lado de la clase de regresión fábrica. Entonces esa es en esencia la idea esencial de este patrón de diseño. Si se fijan, creamos las instancias, pero las estamos creando en métodos que están concentrados en una clase. El detalle de este patrón de diseño pues es que en principio uno debería de crear tantas fábricas como versiones de estas interfaces que queremos regresar. Entonces aquí pues teníamos regresión y tuvimos que hacer este método de obtén regresión. Y si tuviéramos otra clase que sea, por ejemplo, filtro spam, otra interfase filtro spam, como en el ejemplo que habíamos manejado la vez pasada, ¿se acuerdan que teníamos pues también varias implementaciones posibles para los filtros de spam? Ambas usan esta implementación de filtro, pero pues difieren tantito nada más en su implementación, ¿no? Entonces pues también ahí tendríamos que hacer, si usáramos nada más fábricas, tendríamos que hacer una fábrica para filtro, y lo que haría esa fábrica es, al igual que en este ejemplo de la fábrica de las regresiones, tendríamos que regresar una implementación de ese filtro, ya sea que queramos usar el filtro de spam 1 o el filtro de spam de la implementación 2. Pues obviamente eso hace que tengamos un montón de clases extras, un montón de fábricas. Entonces algunas personas lo que hacen es que más bien crean una sola clase genérica, una sola fábrica, y en esa fábrica concentran todas las implementaciones que necesitan regresar, y pues van a tener varios métodos, uno que va a ser para obtener regresiones, otro que va a ser para obtener para obtener filtros, y otro para obtener otra implementación diferente de otra interfaz, y así sucesivamente. Dependiendo de cómo quieren implementar esta fábrica, pues hay que también llenar algunos detallitos, ¿no? Pero la idea en esencia es esta que les acabo de comentar. Y pues aquí ya nada más hace falta notar que pues aquí, si se fijan, cada que invoco el método obtén regresión, estoy regresando siempre una nueva instancia. Entonces, si invoco varias veces seguidas este método de obtén regresión, pues me va a regresar siempre nuevas instancias. Eso puede ser algo que yo quiera en mi aplicación, aunque también puede ser que yo exactamente no quiero estar regresando siempre nuevas instancias. Y eso en realidad es algo bastante común, porque usualmente lo que queremos es que una vez que ya obtuvimos una de estas clases de utilería, por ejemplo aquí en estadística servicio pues una vez que ya obtenemos la implementación de la regresión,
Si se fijan, la clase regresión no necesita guardar un estado interno asociado con el cliente. Es básicamente una clase de utilería. Una clase de utilería de la que estamos invocando este método. Y lo que determina el comportamiento de este método es básicamente los parámetros que recibe. Entonces, pues no tiene como tanto caso estar creando un montón de instancias de regresión e implementación si los métodos que utilizamos se quedan perfectamente definidos nada más con los que nos pasa el usuario. Entonces, es por ello que es muy común que en lugar de estar regresando siempre la misma implementación, estas fábricas se cambian para que más bien regresen la misma implementación de estas clases de utilería. Entonces, esto sería de que siempre regresamos una implementación nueva. Voy a poner aquí como un comentario. Regresamos siempre una implementación nueva. Ajá. Pero otra opción es que en lugar de tener esto, lo voy a comentar, podríamos tener más bien algo como esto. Podríamos tener un return. Ahorita voy a poner exactamente que voy a regresar. Pero más bien podríamos hacer que existe una variable aquí interna en esta clase de regresión fábrica que se llama, que va a ser del tipo regresión y que se va a llamar regresión. Y más bien aquí vamos a crear la instancia de regresión imp. Entonces esto quedaría aquí. Y después lo que haríamos nada más sería regresar siempre esa variable regresión. Bueno, lo que contiene esa variable. Entonces, y esta tiene que ser una clase, una variable del tipo, lo voy a poner privada y que sea estática. Entonces, esto es para que este método que es estático pues pueda acceder a este valor que también es estático. Y ya con esos cambios, pues lo que tendríamos es que cada que invocamos este método de obtener regresión, vamos a estar regresando siempre la misma implementación. Entonces cuando nuestra aplicación arranque, lo que va a ocurrir es que va a crear una sola implementación de regresión imp y la va a guardar en esta variable regresión. Y cada que a regresión fábrica le pidamos una implementación de esta regresión, pues nos va a regresar esa misma implementación, una sola. Y pues vamos a estar reutilizando esa misma implementación para toda nuestra aplicación, que es lo que usualmente se hace. Esta idea de que siempre estemos regresando una sola implementación, en esencia es la idea detrás de otro patrón de diseño que se conoce como singleton. De hecho, en cierta forma podríamos decir que aquí estamos regresando singletons. Entonces, esto de singletons es básicamente de que siempre que pedimos una implementación de una clase, regresamos una sola instancia. Solamente tenemos una sola instancia de esa clase. No tenemos muchas instancias, solo una. Entonces lo voy a poner aquí como un comentario. Regresamos un singleton. O sea, una sola instancia por cada clase, por la implementación. Ok. Este mecanismo de regresar singletons o regresar siempre nuevas instancias es algo que también se puede hacer en Spring. De hecho, es parte de lo que voy a comentar en el siguiente video.